Sí, se trata de una novela a pesar de que su título parezca ser el de un ensayo, ¿verdad? A ver, una novela que se llame La interpretación de un libro. Hace unos años atrás creo que desde un punto de vista editorial inclusive hubiera sido inconcebible publicar una novela, una ficción por lo tanto, que lleve un título ensayístico. Bueno, yo me enteré hace poco de la existencia de este libro, una novela del autor Juan José Becerra, por lo que estuve mirando un poco en internet qué fue lo que se dijo cuando la publicación de este libro, que fue en 2012, si bien Juan José Becerra es un escritor bonaerense, la publicación del libro se dio en Barcelona, Cataluña, por Editorial Candaya. En las críticas que estuve viendo en internet, encomian la novela así como un acontecimiento moderno, actual, testimonio de la literatura moderna. Muchos autores dicen que se trata de o un ensayo novelado o una novela ensayística. Yo lo más parecido que conozco a eso a nivel genérico es la novela de tesis, lo que antiguamente se llamaba una novela de tesis, que hemos hecho algún video. Por acá les dejo el link a ese video donde tratamos lo que significa una novela de tesis. Al margen de eso, bueno, ¿será que se está creando un nuevo género, tal vez diferenciado de la novela de tesis, una novela ensayística o un ensayo novelado? Como tal cosa, les diré que para mí este libro, la interpretación de un libro, es una novela mucho más interesante de analizar que de leer. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez no se las recomendaría yo esta novela si lo que quieren es leer de manera convencional lo que sería una novela convencional. Claramente esta no es una novela convencional, lo que no significa que una novela convencional atraiga más por el análisis que por la lectura, que si lo es, habida cuenta muchos casos existentes, creo que no hace ni siquiera falta mencionarlos. Bueno, en lo novelístico, ¿de qué va la interpretación de un libro? El protagonista, Mariano Mastandrea, es un escritor, parece ser acaba de publicar un libro, acaba, decimos, por de pronto se encuentra en ese tiempo donde en realidad ya debe hacer por lo menos unos cuantos meses que ha publicado su novela, su primera, una ópera prima. Ha pasado el tiempo prudencial necesario por de pronto para ver una novela que ha sido recién publicada, cómo va en ventas. Por de pronto también no ha pasado el tiempo suficiente desde la publicación de su primera novela como para saber que él esté trabajando ya en una futura publicación, ¿no? Digo, aprovechando la inercia, la volada de que empezás a publicar, a cualquier escritor creo que eso le daría ganas de ya ponerse en campaña de publicar su segunda novela. Esto no ocurre. Por de pronto podemos decir que de manera inicial Mariano Mastandrea, escritor, se halla en ese momento bisagra de ver qué pasa con su novela publicada y cómo va a proseguir con eso. La cuestión es que se empieza a dar cuenta que nadie compra la novela. Pronto también su novela, su primer novela, cae en la mesa de saldos de las librerías de Buenos Aires. La historia transcurre en Buenos Aires. Claro, esto lo desespera, lo obsesiona. Empieza a deambular por las calles en busca de alguien que esté leyendo su libro. Viaja mucho en subterráneo y mira qué libro lleva la gente en el regazo, qué libro está leyendo, a ver si acaso, por casualidad, se encuentra que alguien esté leyendo su libro. Llega a mirar en un cruce de subterráneos de una ventanilla a la otra a ver si incluso en la lejanía puede llegar a reconocer que alguien esté leyendo su libro. Va a las librerías de saldos, se para al lado de la mesa de saldos a ver si acaso alguien curiosea su libro que se halla en esas mesas por pilas y pilas de ejemplares. Y no, la gente que visita las librerías busca alguna que otra cosa y pasan impertérritos por al lado de la mesa de saldo que únicamente parece que contiene su libro. Es raro el caso porque él cuenta, o se cuenta en la novela, está escrita en tercera persona, que por ser
primera vez que publica, sin embargo logra hacerlo con una editorial importante, por lo menos una editorial internacional, no una editorial pequeña, no una editorial independiente, no publicó en Duncan, no se financió él su propia publicación. Es raro esto porque una editorial internacional, pensemos en términos de Planeta, Random House, Alfaguara. Si los escritores siempre se quejan, nos quejamos de que es muy difícil llegar a la publicación, es porque estas, sobre todo en editoriales que, bien que mal, hasta el día de hoy se siguen dedicando a la publicación masiva, internacional, es porque esas editoriales hacen un estudio de mercado generalmente antes de publicar, lo que a un agente editorial le puede llegar a parecer interesante. Alguna vez alguien me comentó, para el caso las editoriales tienen un equipo de agentes editoriales que son los que reciben las obras, las leen y luego van a proponer la publicación de tal cual obra. Y este es un tipo de trabajo muy duro, el del agente editorial, porque tiene que garantizar a los editores, a sus jefes, el éxito en algún grado de lo que él propone se vaya a publicar. De otro modo, el agente editorial pierde su trabajo. La editorial no está para perder dinero. Si el agente editorial no tiene el don, el talento de encontrar algo ahí que realmente él prevea exitoso, no está obligado a presentar nada a sus jefes. Tal es así que ni siquiera yo creo hoy día, si uno va con su manuscrito a una editorial grande, lo más probable es que ni te lean, ni se fijen a ver qué calidad tenés. Para esto están los premios literarios, para que surjan nuevos escritores. Una editorial grande puede jugársela propiciando un premio literario del cual va a salir un autor al cual se le va a otorgar un primer premio en metálico, seguro es poco, en relación con un escritor consagrado, y si pasa la prueba entonces de una primera edición, seguramente de una novela más bien breve, entonces ya sí podrá destacarse como escritor consagrado y seguir una carrera literaria, ¿verdad? Habría que ver, debe haber un estudio de campo hecho de, por ejemplo, tomando lo que es el premio Planeta, a ver de esos ganadores año a año del premio, cuántos luego han sabido mantenerse, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ocurre también que el premio Planeta o cualquiera de estos tipos de premios terminan por ser ganados por autores que ya son consagrados, que ya han sido publicados, pasando por encima de todos los novatos, ¿no es cierto? Muy a las cansadas gana un novato, una ópera prima. Bueno, la cuestión es que, volviendo a nuestra novela, Mariano Mastandrea ha publicado una novela que nadie compra, pero que se la ha publicado una editorial de estas importantes, con lo cual lo catastrófico para él también debiera de serlo para la editorial, pero de eso no se da cuenta. Incluso incurre la narración en algún tipo de contradicción, cuando dice en página 9 y 10, dice, Mastandrea busca algún lector de su última novela titulada Una Eternidad, publicada por una editorial internacional que no logró imponer su nombre a pesar de haberlo divulgado en revistas, diarios y el único programa sobre libros que tiene la televisión argentina. Referencia a Los Siete Locos, lo más probable. Esto, páginas 9 y 10. Luego se contradice en la página 19 cuando dice, pero por alguna razón el libro fue un fracaso. Las revistas de literatura no lo reseñaron, ni siquiera refirieron su existencia. Y pronto terminó apilado en las mesas de saldos. En fin, antes había dicho que sí, que la editorial se había preocupado porque el libro sea divulgado, pero en la página 19 dice que ni siquiera fue reseñado, ni siquiera refirieron su existencia. En fin, sería lo de menos. Tenemos esta situación, Mastandrea sigue en su búsqueda hasta que por fin un día termina dando con una mujer que no podía ser sino muy bella, a él no se lo describe, pero posiblemente también sea muy bello, que finalmente está leyendo su libro. No sé si esto se da, si la encuentra en un subterráneo o la encuentra en el jardín botánico. Claro,
encuentra como la aguja en el pajar, el tesoro. Reconoce su propio libro en las manos de la mujer, se acerca para hablarle. Al principio ella no lo reconoce, a pesar de que la contratapa del libro tiene la fotografía, el retrato de él. Pero bueno, igualmente él se presenta, empiezan a conversar sobre la novela, él le pregunta qué es lo que más le gustó, qué es lo que más le está gustando de su novela, recordemos que se llama Una Eternidad. Finalmente salen de ahí, se van a tomar un café, siguen la conversación, después se van a cenar. Y bueno, un escritor y su lectora se establece ahí, como es de suponer, una relación de alta carga erótica. Él termina llevándose a Camila Pereira, la mujer, a su casa y hacen el amor como animalitos, como si fuera el último día. En fin, a partir de ahí se va a dar toda una historia de relación entre el escritor y su lectora, una relación, como decíamos, de alta carga erótica, sexual, con la particularidad, como lo muestra la ilustración de cubierta de este libro, de que van a empezar a compartir las lecturas del libro, en particular Camila es la que lee. Mientras tanto, hacen el amor, mantienen sexo, como les guste plantearlo. Algo similar ocurría en la novela El lector de Bernard Schlink, el caso de una pareja que leía mientras mantenía sexo, si bien en aquel caso ninguno de los dos era escritores, ¿no? Menos que menos de la obra que leían. En lo que es lo estructural de esta novela, la interpretación de un libro, bueno, entonces se va a empezar a producir una puesta en abismo, porque empezamos a leer lo que Mastandrea escribió en su libro Una Eternidad, empezamos a conocer los personajes de su novela. Al margen de eso se empieza a dar como una especie de perversión al interior de la relación, una disputa de poder, en todo caso del poder de la lectura por sobre el de la escritura. Camila ya se queda a vivir en la casa de Mastandrea, día a día le empieza a traer cuadros de Hopper, Edward Hopper, que como estarán viendo ahora imágenes de sus pinturas, acostumbraba a pintar mujeres en distintas situaciones, siempre leyendo algún libro o en actitud de estar leyendo algo, si no hay presencia real de un libro en el cuadro. Y ahí entonces podemos articular con la parte ensayística de esta novela, que insisto, a mí me remite al viejo género de la novela de tesis, donde se empieza a plantear cosas tales como que bueno, que sí, es cierto, la lectura no es únicamente una actividad que se aplique a libros, también uno lee cuadros, pinturas, uno lee gestos, actitudes. Más tarde, más temprano, lo que hacemos es leer la realidad. Cuando comprendemos un suceso al margen de lo discursivo, generalmente se dio a partir de una lectura que uno hace de situaciones que incluso pueden ser mudas. Cuando un psicoanalista escucha a su paciente y de lo que el paciente diga va a extraer conclusiones que van muchas veces más allá de lo expresamente dicho, bueno, el psicoanalista lo que está haciendo ahí es una lectura, ¿verdad? Un cartomante va a decir que lo que lee son los naipes. Bueno, lecturas pretenciosas, pretendidas, más o menos, pero es claro que se puede hacer más allá de los libros. Esto empalma mucho con la teoría de la lectura y de la escritura, más que tal vez de la lectura, que hace Roland Barthes. Hay muchos guiños en este libro a la teoría de Barthes. Ya el título, la interpretación de un libro, título de esta novela, nos remite a aquel título, La preparación de la novela de Roland Barthes, que cuando hicimos el video donde tratamos de aquel libro de Barthes, decíamos lo curioso que se presentaba sin mayores explicaciones en un libro que trataba sobre la preparación de la novela, aparecía un capítulo completo dedicado al haiku, ¿no? Al haiku. Esta novela de Becerra, a poco de iniciarse, presenta un haiku en la segunda página,
Y es cierto que todo haiku, más tarde, más temprano, como forma nuclear de la poesía, a lo que alude siempre es al amor, tal vez como sinónimo amor-poesía, incluso por violento que se pueda presentar un haiku en su representación. En aquella oportunidad habíamos dicho que, por prosaica que fuere, toda literatura, o en toda literatura, anida una poética, una poesía. Eso podemos decirlo en relación con todo tipo de arte. Hay una poética teatral, hay una poética pictórica, hay una poética escultórica, una poética de la danza y de la música. Es verdad que hay, por ejemplo, una plasticidad, una musicalidad de la poesía, sí, claro, es cierto, pero también lo poético se imprime en formas más allá de lo discursivo, de lo textual. En fin, esta lucha de poder que se establece entre escritor y lectora, por si la lectura, si por el poder de la lectura es superior al poder de la escritura, también tiene vínculo con aquello que expresó Barthes y también Foucault acerca de la tan mentada muerte del autor. ¿Qué es la muerte del autor? En algún video deberíamos hablar de eso con mayor profundidad. El autor, el escritor, sobre todo el novelista, tal como lo concebimos en la actualidad, es una noción bastante moderna. Surge a fines del siglo XVIII, después de la Revolución Industrial, a principios del siglo XX, se constituye la figura del escritor profesional que vive de lo que trabaja, ¿no es cierto? Aparece como figura social, inclusive. Ustedes me dirán, bueno, pero ya Shakespeare era profesional, era un dramaturgo, también un escritor que vivía de lo que hacía. Sí, es un antecedente válido. Pero podemos decir, bueno, no era un novelista, era un dramaturgo, también fue poeta. Distinta es la condición del poeta. Esto ya lo hemos tratado en otros videos, acerca de cómo lo prosaico aparece a fines del siglo XIX, posterior a la revolución industrial, lo que hace que la literatura se popularice. Y entonces aparece, lo que digo ahora, que aparece esta figura moderna del escritor profesional, novelista y popular. Después aparece esta noción de la muerte del autor propuesta por Barthes, por Foucault, que de alguna manera a mí me parece lo que no hacen es sino, con esta idea, es más que degenerar un poco las ideas originales del formalismo ruso. En el formalismo ruso es que empieza esta cuestión. Convengamos que recién terminado de hornearse la figura del escritor profesional, moderno, popular, de pronto aparece el formalismo ruso y dice, no, el escritor no importa, lo que importa es la obra, ¿no es cierto? Años más tarde van a aparecer entonces Barthes y Foucault a consolidar esa idea de que realmente el autor, si alguna vez importó, ya no importa más porque ha muerto, ¿no? Podríamos hasta especular con que si Nietzsche mató a Dios así en una lectura muy pedestre y muy precaria y muy tonta, no fue eso lo que dijo Nietzsche. Bueno, por lo menos Barthes y Foucault declaran la muerte de la figura del autor y después van a desarrollar el poder de la lectura sobre el de la escritura, algo que aparece en esta novela, como el lector reinterpreta lo escrito y en su reinterpretación, en su resignificación, lo reescribe de alguna manera. Algo que no deja de ser efímero, ¿no? Porque es verdad que el lector resignifica lo escrito, pero eso después no queda en ninguna parte, por lo menos de forma material. Después está la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, donde él sí dice, ahí están todas las reescrituras posibles, ¿no es cierto?, de cualquier texto original. Más tarde, después de Barthes y Foucault, va a aparecer Derrida diciendo acerca de la insignificancia de la firma. Bueno, van todos por el mismo lado, pensadores marxistas, o de izquierda al menos, derivando la cuestión, a mí me parece, a extremos inconducentes, porque sin quitarle importancia al fenómeno de la lectura, estamos de acuerdo con que la lectura muchas veces desde el clasicismo y desde la tradición claramente obsoleta,
Se pretendía que la escritura era una actividad creativa, activa, mientras que la lectura era meramente pasiva, como si el lector fuera un mero espectador que recibe la obra y sin que, o aunque lo conmueva, lo convierta, lo transforme, sin que el lector en su pasividad ponga nada de sí, ¿no es cierto? Esto ya sabemos que no es así. Sabemos que la escritura se completa en la lectura y que la lectura va a producir interpretaciones, conjeturas, hipótesis, teorías, resignificaciones. De ahí que la lectura termine por disecar la escritura, como vampirizándola. Bueno, hay un momento donde uno debe decir, la realidad se impone, si todo va a ser lectura, va a llegar un momento que no va a haber nada físico que leer, ¿no es cierto? Si a nadie le va a interesar escribir tanto como leer, un día se agota aquello para por leer. Otro sí digo, además de todo, ¿no les suena un poco demagógico esto de plantear el poder de la lectura por sobre el de la escritura? Después de todo, ¿quiénes son los que leen? El público, la masa que consume literatura. Digo, el escritor es productor, el lector es consumidor. Por otra parte, ¿quiénes son los lectores profesionales? Los críticos de pronto, ¿no es cierto? El crítico es el que quiere tener poder por sobre el escritor, de un modo vampírico. Le pauta las modas, le dice cómo debe escribir, le anuncia el fin del relato. Ustedes me dirán, no, pero el crítico también escribe. Josefina Ludmer tiene libros. ¿No son acaso reescrituras? ¿No escriben a la manera de Camila Pereira? ¿No es esa manera de escribir desde la crítica? ¿De qué escribirían los críticos si no existiera la obra de los escritores? Claro, luego ha surgido la figura del escritor crítico, el escritor que además de ficciones escribe teoría, al estilo Saer, o el escritor que meramente sin ser crítico se amolda a los espíritus de la época. Fin del otro sí digo. Aparece esta figura de la vampirización, del vampirismo de la lectora Camila, que ya tiene ese nombre que nos remite fácilmente al clásico, ¿no? Carmila era el de Sheridan Le Fanu, la historia de la mujer vampiro, ¿no? Alter ego de Drácula. Sí, claro, se vuelve un parásito esta mujer, Camila Pereira, en relación con Mastandrea. Se le queda a vivir adentro de la casa, le parasita su trabajo bien que mal realizado. En fin, derivando hacia un final, curiosamente este libro se divide en dos partes, no tiene muchas páginas, 124, y se divide en dos capítulos, más que partes. La primera parte o primer capítulo se titula simplemente Comienzo, el capítulo final o segunda parte se titula Final, como si no hubiera en la historia un promedio, un desarrollo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista clásico, todo cuento, toda novela se divide en un comienzo, un desarrollo donde se plantea el conflicto y un final donde se resuelve o queda abierto a una posible resolución o irresolución. En este caso no existiría esa parte, o el comienzo y el final se comieron ese posible desarrollo. Otro si digo dos. Hace un tiempo se viene como tímidamente preanunciando algo que van a terminar por definir como una suerte de muerte del relato. Desde los posicionamientos deleuzianos se empieza a perfilar la idea de una literatura de acontecimiento, una novela guión suceso, una performance, una instalación, por lo que entonces el relato, tal cual lo entendemos de manera clásica, quedaría reducido no sé a qué, pero por de pronto, debido al menosprecio, ¿no es cierto? Una experiencia literaria. En la posmodernidad o post-posmodernidad se escriben experiencias, sucesos, acontecimientos, devenires, otra vez utilizando terminología deleuziana,
Elesiano derivado de Deleuze, ¿no es cierto? De Gilles Deleuze. Algún día hablaremos de él también en alguno de nuestros videos. En definitiva, dos acontecimientos hacen a esta novela un encuentro y una separación. Y no hay mucho más relato entre medio. Una situación más, en todo caso, entre medio de estas. No les voy a spoilear la novela porque posiblemente les dé ganas de leerla. No les voy a decir cómo termina. Lo que hace esta novela, de alguna manera engancha con lo que tratamos en el video anterior acerca de la postautonomía de la literatura. De alguna manera no deja de ser original la aparición de un libro como la interpretación de un libro que a la vez es una novela, a la vez es un desarrollo ensayístico, tal vez una novela de tesis. Digo, parecería ser una elaboración literaria post-autonomía, tal cual lo planteaba Josefina Ludmer, como lo vimos en el video anterior. Les leo el último párrafo de esta novela. Dice: paga y regresa a su casa. Descuelga todos los cuadros que ha colgado Camila Pereira y los coloca boca abajo en el rincón más oscuro del monoambiente. Extrae con la mano uno de los clavos de la pared y lo clava en la puerta de entrada, del lado de afuera, y allí cuelga la imagen que acaba de comprar. Es otro cuadro de Hopper. Se llama, según ha visto Mastandrea en un ángulo del bastidor, Sol en la habitación vacía. En él puede verse efectivamente una habitación vacía en la que entra el sol. En el interior no hay nada. No hay camas, no hay sillones, no hay cuadros, no hay cortinas. Tampoco hay libros ni lectoras. No ha quedado un solo rastro del pasado. Es el comienzo de una nueva era. Es probable que toda la novela tenga la pretensión, y quizás incluso lo logre, ser el testimonio del comienzo de una nueva era, la de la posautonomía de la literatura. Tal vez no, tal vez se quede en lo experimental, en lo vanguardista. Habrá que ver esta novela dentro de 50 años si alguien la recuerda. Un párrafo aparte dice: la voz de Camila Pereira le da al monoambiente un microclima de hábitat especial, el hábitat literario, incluso hiperliterario, en el que Mastandrea siempre ha querido vivir. Es verdad, es una muy buena observación. Creo que los escritores, sobre todo los de la última generación, y por lo menos en la Argentina, tienen una pretensión de hiperliteraturiedad, de lo hiperliterario, a expensas de lo metaliterario, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Lo metaliterario es lo que trasciende lo meramente literario. Un texto es metaliterario cuando piensa lo literario. Que no digo que no lo sea este libro, está pensando la literatura. Tiene un lugar metaliterario, pero que o lo ignora o no le importa, o prefiere no decirlo, efectivamente. A diferencia de lo metaliterario, lo hiperliterario es el agrandamiento de lo literario, que por una cuestión de espacio se va a tener que comer otras dimensiones. La de lo extraliterario, por ejemplo. Suele ocurrir que el escritor vive en una especie de torre de marfil donde no concibe un mundo que no sea literario. Es peligroso esto, ¿no? Me parece a mí. Porque no solamente al escritor, también creo yo que al espectador, al lector le ocurre. De empezar a creer que la realidad funciona en términos literarios. Entonces la gente te dice, pero ¿no viste cómo te lo muestran tal situación política en Game of Thrones? Como si Game of Thrones fuera relevante y se ajustara como testimonio histórico a algún suceso de índole política real, extraliteraria, ¿no? Bueno, hay todo un campo de disputa desde ya de esto, desde Lacan diciendo que nada existe por fuera de lo discursivo. Entonces, es el discurso lo que crea realidad. Y de a poco la gente se va convenciendo de eso, porque va siendo modelada para que piense siguiendo esas pautas que por ahí uno no las tiene concientizadas, entendidas.
Cuando yo era chico era propio de gente sin mucha educación, que consumía telenovelas, que entonces se enojaban, confundían ficción con realidad y se enojaban con el villano, y tal vez se encontraban por la calle con el actor que encarnaba a ese villano y lo insultaban, ¿no es cierto? Llegó a ser gracioso, muchos actores en entrevistas, en reportajes, hallándose interpretando el rol de un villano, contaban que por la calle la gente los insultaba. Y de eso todos un poco nos reíamos, oh, pobre la gente que no tiene cultura, cómo confunde ficción con realidad. Pero me parece que a medida que fue avanzando el tiempo, algo ocurrió que un poco nos envolvió a todos, ¿no? El pensar la realidad en términos ficcionales. Cierro entonces lo expuesto en este video con algo que dice Josefina Ludmer en el capítulo final de su libro Lo que vendrá, ya se los mostré en el video pasado, en el artículo titulado Literaturas post-autónomas, otro estado de la escritura. Hacia el final de su artículo ella dice, el autor, cuya muerte anunciaron Barthes y Foucault en los años 60, se transforma hoy en personaje mediático y se reformula. Aparece como un instrumento de promoción de sus libros en los medios, y esto lo impuso la TV y no Internet. Ya rige un desinterés por la autoría como horizonte de coherencia conceptual. Y también existen experiencias de autorías colectivas como las de Wikipedia, Wuming y las novelas colaborativas de los blogs, los llamados cadáveres exquisitos. Ya se ve o se imagina el futuro. Los autores tendrían otra función y se ganarían la vida en conferencias, ferias del libro y eventos mediáticos. En la realidad ficción y en la red aparecería otra propiedad y otra juridicidad para la literatura. En fin, los próximos videos se van a eslabonar con el anterior, con este. Hay algo ahí que me interesa ir desarrollando y que lo vamos a hacer paso a paso porque además me parece que es de una actualidad muy relevante y que todavía tenemos que ir viendo cómo se van desarrollando los eventos, que también, insisto, son concomitantes con otro tipo de cambios económicos, sociales, políticos, en momentos donde se suscitan guerras, pienso. Esas guerras no son nada más que territoriales, físicas, geopolíticas, también se establecen de manera concomitante y paralela en otros ámbitos, en lo cultural, porque las luchas de poder más tarde que pronto terminan siendo integrales, ¿verdad? Bueno, nos quedamos pensando al final de este video, no es un video para sacar conclusiones demasiado categóricas. Por de pronto, me despido de ustedes hasta la próxima, como siempre, pidiéndoles que lo recomienden al canal, que se suscriban, que sigan mirando videos de la colección, toquen la campanita, todo ese tipo de cosas que se les pide. Nos vemos en el próximo video y les deseo estén pasando hermosos momentos, hermosas horas y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.